Buenas tardes, vamos a continuar entonces con el video de ejercicios de cálculo diferencial e integral. Estos son los ejercicios formulados por el profe, entonces vamos a empezar a resolverlos. Yo ya tenía adelantado apenas una parte del primer punto, en donde nos dice, primero, la variación en miles de dólares de las acciones de una compañía está determinada por la función t igual a t a la 2 sobre 100 menos 61t sobre 300 más 3. Esa es la ecuación que nos dan, en donde t es el tiempo medido en años. La primera pregunta es: ¿cuál fue el valor con el que las acciones salieron al mercado? Entonces se supone que t es el tiempo, entonces nosotros a lo que las acciones salieron, el tiempo nos está dando en cero porque es el momento cero de su salida. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar t por 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos t a la 2, t por t, y si se reemplaza por 0 daría 0. Aquí lo mismo, 61 por 0, 0. Sobre 100 y sobre 300 más 3, eso nos daría una ecuación de 0 menos 0 más 3, quedándonos un tiempo de 3. Entonces sería, las acciones salieron al mercado con un valor de $3,000, puesto que nos están diciendo que la variación se mide en miles de dólares. ¿Listo? La segunda pregunta, si la compañía solo duró 20 años, ¿cuál fue el valor de las acciones en el último año? Pues tenemos en cuenta que entonces el valor que nos dan es el del último año, que sería el año número 20. Entonces entramos a cambiar el valor de t por 20, ¿sí? En donde 20 por 2, 20 por 20 sería 400 sobre 100, y 61 por 20 sería 1220. Esto sobre 300 más 3. Después de esto, entonces, dividimos, aquí nos daría 4 menos 61 sobre 15, ya esto simplificado, más 3. Esto nos daría un total de 4 más 3, los unificamos, nos da 7 menos 61 sobre 15. Y empezamos a hacer esta operación. 7 por 15 menos 61 por 1 sobre 15 por 1, que sería el 1 invisible que tenemos debajo del 7. Esto sería igual a 105 menos 61 sobre 15. Esto nos daría un total de 44 sobre 15. ¿Listo? Haciendo la división de 44 dividido 15 nos da un total de 2.93. Esto quiere decir que en el último año las acciones se vendieron a $2.93,000. Eso es el punto B, la numeral B del punto 1. Y nos vamos a hacer el numeral C, que dice: ¿cuál fue el mínimo valor en el que alcanzaron a estar las acciones durante este periodo? Bueno, entonces, como la función es un polinomio de segundo grado, su gráfica es una parábola con apertura positiva. El término cuadrático es positivo, por lo tanto su punto mínimo se encuentra en el vértice, el cual está dado por b, que sería igual, y entre paréntesis integramos a menos b sobre 2a, coma, sobre la función, y entre paréntesis cerramos menos b sobre 2a, y cerramos este paréntesis y cerramos el paréntesis grande. ¿Listo? Entonces sabemos que a es igual a 1 sobre 100, y b es igual a 61 sobre 300. Y tenemos el otro valor, que sería el tiempo con los que salieron las acciones, que sería entonces C, que sería igual a 3.
¿Listo? Entonces, tomamos que t es igual a menos b sobre 2a, y esto sería que t es igual al menos, lo ponemos el menos, sería 61 a menos 61 sobre 300, y esto sobre 2 por 1 sobre 100. ¿Listo? Entonces, resolvemos que t sería igual a 61 por 100 sobre 300 por 2. Y esto sería igual a 61 sobre 3 por 2. Y esto sería un total de igual a 61 sobre 6. ¿Por qué nos queda un 61 y un 3 por 2? Porque estamos cancelando los dos ceros del 100 y los dos ceros del 300. Y queda un 3 por 2, 6. Y 61 por 1, 61. Listo. Entonces, tenemos que 61 dividido en 6 nos da un total de t sería igual a 61 dividido 6 nos dio un total de 10,166. ¿Listo? Entonces, posteriormente evaluamos t en la siguiente función. Entonces, decimos que pongamos y, entonces t sería en 10.166, y esto sería igual a 10.166 a la 2 sobre 100 menos 61 por 10.166 sobre 300 más 3, que esa es la función principal. Entonces, esto sería igual a 10.166 a la 2 sobre 100 menos 61 por 10.166 sobre 300 más 3, y esto nos daría un total o un igual de 1,96. ¿Listo? Entonces, la respuesta sería que las acciones obtienen un valor mínimo de 1,96 mil dólares cuando han pasado 10,166 años de salir al mercado. Esa es la respuesta de cuál fue el mínimo valor en el que alcanzaron a estar las acciones durante este periodo, de 1,96 mil dólares. Entonces, seguimos con el numeral D del primer punto, que dice, ¿cuál fue el rango de precio que tomó la acción durante este periodo? Entonces, la función está definida para todos los reales, sin embargo, tomaremos un intervalo entre 0 y 20, que después es el número de años que tuvo la empresa, ¿no? Para encontrar el rango sabemos que el punto mínimo está dado en t, que sería el mínimo es de 10 años, 1,66, mientras que los extremos están en 0,3 y 20 sobre 2,93. Por lo tanto, el valor máximo que se encuentra es en 3 cuando t es igual a 0. Sabiendo esto, podemos decir que el rango es de 1,96, o sea, el mínimo es de 1,96 y el máximo es de 3. Para comprobarlo, graficamos en el intervalo de interés usando GeoGebra, donde nos da
el intervalo que se muestra ahí en la gráfica. ¿Listo? Con la gráfica podemos decir que el rango de valores escogido fue el adecuado y fue el correcto para estas ecuaciones. Listo. El segundo punto es calcular unos límites. Calcular límites cuando x vale 3/4 y cuando x es menos 3. Entonces vamos a calcular esos límites. Entonces, esperen un segundo, pasamos la hojita. Listo. Entonces el primer punto decimos que es el límite de x cuando vale 3/4 es 12 por 2 menos 29x más 15 sobre 12 por x a la 4 menos 9x a la 3. Entonces vamos a resolverlo. Entonces evaluando. Entonces sería cuando el límite de x es igual a 3/4, sería un 12 por x a la 2 menos 29x más 15 sobre 12x a la 4 menos 9x a la 3. Esto nos daría un total de, sería 12 por el 3/4 que vale la x elevado a la 2 menos 29 por el 3/4 por 3/4 más 15. Esto sobre 12 por 3/4 a la 4 menos 9 por 3/4 elevado a la 3. Esto nos da un total de 0 sobre 0. Entonces tenemos un límite determinado de la forma 0 sobre 0, por lo tanto factorizamos. Para el numerador podemos hallar los valores de x por medio de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Esta ecuación cuadrática nos dice que x es igual, entre paréntesis colocamos menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac. Cerramos paréntesis, esto sobre 2a. ¿Listo? Entonces reemplazamos los valores, que nos quedarían así. X es igual a, entre paréntesis colocamos un menos que ya teníamos y abrimos otro paréntesis del menos 29, cerramos, más o menos la raíz, ya la completamos, de entre paréntesis menos 29 elevado a la 2 menos 4 y entre paréntesis el 12 por el 15 que nos vale c, y ahí sí la raíz cuadrada de todo esto, y esto va sobre 2 veces y entre paréntesis a, que sería un valor de 12. Listo. Ahí continuamos entonces, que x es igual a 29 porque multiplicamos los signos, entonces nos da un total de 29 más o menos la raíz de, resolvemos 29 por 29, nos daría un total de 841 menos 4 por 12 por 15 nos da un total de 720. Negativo porque ya lo teníamos negativo. Sobre 2 por 12 que nos daría 24. Continuamos, entonces sería x es igual
a 29. 29 más o menos, hacemos la operación de 841 menos 720 y nos queda un total de 121. Y todo esto sobre 24. ¿Listo? Entonces la raíz, y aquí sacamos x es igual a 29 más o menos la raíz de 121, que es 11 sobre 24. Listo. Y entonces aquí hacemos entonces sería x, la primera x sería 40 sobre 24, que eso nos daría un total de 5 tercios. 5 tercios. Listo.